Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy os explicaré, tenemos otro vídeo de Paraguay en el que os enseñaré la parte de la ciudad donde yo he ido y vídeos sobre lo que he visitado y os explico más sobre el viaje que hice. Bueno, ahora voy a enseñaros las cosas del supermercado. Estas son las dulces que había ahí, las cosas... Ahí están los yogures, ahí están las cosas de carne y eso. Os enseño el supermercado cómo es y las cosas que tiene y tal, para que lo veáis un poco. Porque un día fui a comprar con mi primo para hacer la cena, para después de hacer la cena, íbamos a cenar asado, que es lo típico ahí. Ir a comprar carne y cocinarla en la parrilla. Que eso está muy bien para la cena en familia. Mira, ahí están los taquis, que podéis ver que también hay allí, las patatas y tal. Aquí podemos ver que este supermercado era muy grande, que es muy grande. Hay ropa, hay un montón de cosas, en plan hay de todo. Porque allí en Paraguay no hay supermercados pequeños. Lo único que veis aquí hay algunos pequeños. Pues allí no hay muchos pequeños, la mayoría son tope grandes, con todo lo necesario y con un montón de productos. Bueno, aquí hay platos y tal. Veis que aquí es un supermercado muy grande en esta parte. Ahí había huevos así en como en un sitio como que se puede llevar. Ahí está la yuca, la mandioca. Ahí hay pizzas y chorizo en esa parte. Aquí estábamos en lo de antes, que ya antes lo enseñó, creo. Sí. Aquí había más pastas y panes, creo que era eso, sí. Bueno, ahí ya estábamos pagando y enseñé la última parte. Para después irnos ya del supermercado. Bueno, y estábamos saliendo. Bueno, os grabé siempre en una calle random de ahí para que veáis cómo es y tal. De Luque, de, de esa parte. La parte que enseño ahora es que es la... Bueno, esto está cerca más o menos de la casa de Luque que tenemos. Y, y eso, os enseño un poco el pueblo, bueno, la zona por donde está la casa y eso. Bueno, y luego de esta parte llegamos a casa y me puse a ver la película de actor. La, bueno, de ese actor que era de niño, ese, que no me acordaba cómo se llama, de él. Y bueno, me vi la primera película, me quería ver la segunda, entonces dije, me voy a ver la primera porque me está en el contexto, la película y tal, para saberlo. Y bueno, me moló mucho, está guapa la película. Guardia de seguridad, atendí una gasolinera y también fui plomero. Finalmente trabajé en la construcción. No estaba mal. Soy bueno con la remachadora. Pero un día mi jefe, el señor Jackson, me puso en esta. Aparentemente estaba de mal humor. Tuvo suerte con algunos golpes, pero yo sabía que podía ganar. Bueno, os enseño esta parte de la película y aquí fui a un mercadillo de Paraguay y incluso, bueno, mi tía tiene un puesto en los mercadillos de aquí y está vendiendo ropa allí que está muy bien y la vende a muy buen precio también. Y yo os lo dejo para que lo veáis un poco y os enseño cómo es. Bueno, como estaba diciendo, esa es la parte del puesto donde tiene mi tía solo la ropa que vende y eso.
Y bueno, ella hace ferias, mercadillos en diferentes sitios de Paraguay, de Luque, de por ahí cerca. Ahora pasaré 2 fotos en las que está mi madre trabajando en el mercadillo, porque fuimos 2 días ahí. Otro día fui al centro de Asunción para mostraros algunas cosas que hay por allí. Y os enseño, bueno, en esta parte está el camino por donde fuimos al centro de Asunción. Y luego enseñaré cosas como cosas muy interesantes sobre el centro de Asunción, de ahí. Llegamos, fuimos a ver la Confederación Sudamericana de Fútbol, que había una pelota de fútbol gigante, molaba mucho este sitio. Está guapo las pelotas gigantes que había. Aquí, bueno, había más. Y aquí estamos en la enseña más de cerca, tal. Aquí hay un parque al lado, una plaza, digamos, y con algunas cosas, tiene un montón de árboles. Es muy bonita esa plaza. Ahora enseño cómo se ve desde lejos la Confederación de Fútbol de Sudamericana. Aquí ya íbamos a irnos, solo esa parte solo grabé un poquillo para enseñaros un poco. Aquí en esta parte había como aviones y helicópteros, por donde estábamos, bueno, por el camino donde nos íbamos. Nos fuimos más al centro, en la ciudad, en plan donde estaba la ciudad, donde estaban los edificios, y aquí había un mural con un guepardo que me moló. Este lugar es una emisora de radio que se llama Beluns. Aquí hay un cartel Las Vegas, McDonald's, un restaurante mexicano, a un edificio. Aquí hay un hotel Ibis, que también aquí hay en España eso. Aquí había una plaza. Luego otro día fuimos a otra feria, otro mercadillo, y aquí había una noria. Un parque de atracciones, una feria que se hacía en ese día. Y vamos a ir aquí, al lado, para hacer un mercadillo, a ir a colocar otro puesto y vender alguna ropa. Para el sitio, aquí os enseño cómo era el sitio donde estábamos colocando el puesto y tal. Os enseño qué teníamos, porque mi madre hizo este vídeo para subirlo, para ¿cómo se diría? Bueno, promocionar, ¿no? Que estaban ahí vendiendo las ropas. Os enseño lo que estábamos vendiendo. Ahí hay un cartel en el que, bueno, es como el cartel de la tienda, sí, o el puesto. Os enseño el sitio donde teníamos el mercadillo, bueno, el puesto del mercadillo. Os enseño más de cerca el cartel, por la gente, por si a alguien le interesa, la gente de Luque, de Paraguay.
Os enseño la zona, el lugar donde era el mercadillo, donde estaba. Aquí había una playa al lado de la feria de ese sitio. Ahí estaban conduciendo un coche, algo que se alquilaba, una bici o algo que se alquilaba de ahí para moverse por la playa, no, por el sitio de la playa. También, aparte de eso, de las bicis y lo que se alquilaba, había una barca o una lancha, la que también se alquilaba con banderas de Paraguay, para ver más de cerca el agua y tal. Aquí se estaba haciendo de noche, os enseño cómo se veía. Aquí ya había gente que se estaba yendo, nosotros nos íbamos a ir un ratillo. De repente había fuegos artificiales que eran bonitos. En esta parte quité el audio porque se escuchaba una música con copyright y no, por eso no se escuchan los sonidos de los petardos cuando explota. Luego al volver a casa, antes de llegar, vimos un restaurante español que se llama El Chiringuito y lo grabé para este vídeo. Luego vimos un sitio donde vendían lomitos, que es como un kebab, pero bueno, con diferentes cosas, y es que es de otra religión, creo, eso. Un sitio donde, bueno, son como también burritos, se diría también. Y cenamos eso. En esa parte se vendía eso. Y compramos uno y luego fuimos a comerlo en casa. A cenar. Al volver a casa por donde vivimos hay una iglesia. Bueno, como más en el centro de Luque, creo que es. Sí, creo que es esa parte. Está cerca de donde vivimos. Aquí hay una calle. Aquí hay un sitio donde hay un bar, que también lo quería enseñar. Mi madre fue el otro día a cenar ahí también. Lo siguiente que mostraré después de este bar es, bueno, pasó hace... Esto lo grabé en otro momento, después de como, no sé, unas semanas o unos meses, un mes creo que incluso. Fuimos a Encarnación, que es el lugar donde hay playa de Paraguay, por el rally, porque fuimos a ver el rally. Aquí estaba yo jugando con mi hermana en la playa, fuimos a verla y tal. Aquí hay un edificio, que ir a enseñarlo. Esta es la parte de, bueno, las calles de Encarnación y tal también. Por donde fuimos. Bueno, fuimos primero a un sitio y luego fuimos al rally, por eso también enseño esta parte. Porque el rally estaba como casi en la entrada de Encarnación. Bueno, aquí enseño algunas partes, algunos sitios de Encarnación que estábamos viendo. Bueno, por donde estamos yendo para ir a un sitio y luego ir al rally. Aquí vamos a ir a aparcar en este sitio donde veis lo naranja. Ahí había un aparcamiento para el rally. Aquí estamos en la entrada del rally. Esa era la parte donde estaba, que estaba como en una plaza que está al lado de la entrada de Encarnación, por donde se entra, porque se va como con una carretera. Bueno, aquí había una camioneta, un coche, había un montón de coches así guapísimos, de todas las marcas y tal. Aquí había una ruleta de un juego, en el que lo que dice el coche no era un coche, era un llavero. Yo pensé que era un coche.
El que te tocaba por ruleta, pero no, era un llavero solo. Bueno, aquí lo celebramos. Aquí había una parte donde enseñaban cómo la gente ahí arreglando sus coches para el rally. Y lo enseño ahí. Los coches que iban a hacer la carrera o participar en el rally. Y que tenían todas las cosas como para arreglarlos y tal, o para cambiarle las piezas. Aquí en medio había un sitio donde se podía comer para sentarse. Aquí había ropa y cosas de merch también. Habían coches también ahí. Esto era un sitio de una marca, Webpark, que tenían como retos. Era como un puesto de marcas este sitio de coches que tenían como retos para hacer. Y te ganabas algún premio. Aquí había uno que era de desmontar la rueda, o sea, quitarle la rueda a este coche, bueno, la cartera del coche, en un tiempo. Y volvérsela, bueno, para cambiar la rueda. Yo lo intenté, lo hice, bueno, lo pongo en cámara rápida. No lo hice mal, pero lo hice un poco lento, me dijeron. Y no me dio tiempo a poner la otra rueda. Quité esta rueda, pero no me dio tiempo a poner la otra. Cuando ya quité el último, bueno, o sea, cuando estaba quitando el último tornillo, porque el último tornillo me costó bastante. Bueno, me espero a que pase ese momento. Aquí estaba quitando el tercer tornillo, es que costaba mucho, en verdad. Te estaba girando bastante. Me costó, pero bueno. Ahí estaba intentando pillarle el truquillo porque nunca había cambiado una rueda, claro. Primera vez que hago eso y estaba guapo. Ah, bueno, ahí lo digo, me costó bastante quitar eso porque era como... Intentaba girarlo y se caía. Y como que no salía bien. Pero bueno. Aquí había otro puesto de otra marca de coches, de Ferrari, que estaba patrocinando el Ferrari o algo así. Creo que es algo así, ¿no? Bueno, también explico que era la primera vez que se hace el rally en Paraguay y había gente de muchos sitios, había ingleses incluso. Aquí estaba un puesto de Monster. Luego aquí había otro juego de ruleta, en donde podías ganar como vasos, llaveros y otras cosas. Yo me gané un llavero. Aquí estaba el puesto de Monster, donde había una cola inmensa, gigante, pero un montón para jugar el juego de Monster. Que era, bueno, que era ese juego de que te caían como palos y tenías que agarrarlos, de como barras. Y tenía un montón de cosas de Monster, que está guapísimo, un DJ. Y te podías ganar una Monster, unas pegatinas y otras cosas. Estaba cerca, a punto de jugar. Había una lata de Monster gigante donde estaban las Monsters. Aquí ya me puse a jugar al juego de las barras que se caían. Bueno, en un timing, en un momento. Aquí la máquina no funcionaba bien, bueno, se quedaban encajados los palos y no se caían al final. Y por eso me estaba esperando a que se arreglen y tal, pero me decían que de mientras se puede caer otro, pero que se deja descompuesto uno. Estaba fallando un poco. Bueno, al final me gané un premio, pero no lo grabé. Bueno, enseñé más partes del rally, donde había un montón de gente en esta parte. Luego fuimos, bueno, y aquí ya estamos yéndonos. Aquí había otro coche que no había grabado, de Red Bull, guapísimo, con todas las pegatinas y eso, del coche, del número y tal. Antes de irnos hicimos fila aquí
para subirnos al coche, a este coche en el que te podías subir y ver cómo es y tal. Aquí hay una camioneta que grabé, una roja. Y aquí me subí al coche. Me subí al coche que estaba guapísimo, todo lo que tenía por dentro, luego lo enseño. Y bueno, aquí se ve por fuera como lo grabó mi madre. Ahí estaba yo mirando un poco qué tenía y tal. Bueno, me subí solo un momento porque, claro, había mucha gente esperando y yo tuve que esperar mucho, entonces dije, bueno, me bajo ya. Para no tardar mucho y tal. Aquí enseño la parte de donde me subí. Donde se veía como todo el volante, todas las cosas que tiene el coche para hacerlo del rally. Para hacer los trucos y tal, supongo. Ahí están las palancas, los botones. Está guapísimo todo lo que tiene. Aquí estábamos yéndonos. Esto era la entrada por donde entrábamos. Aquí estaban las banderas del rally, de lo que había. No nos quedamos a ver como tal el rally porque era caro. Solo vimos como las zonas donde estaban las marcas de coches y tal, y donde estaban los juegos. Y eso. Aquí ya nos íbamos a ir a la Encarnación, nos había un helicóptero. Ahí está el puente, la carretera por donde nos íbamos. Aquí ya nos íbamos porque se estaba haciendo tarde y teníamos que volver a casa. Esto fue al día siguiente que fuimos íbamos a ir a Luque y íbamos a ir a pasar por el Ciudad del Este porque ahí tenemos familiares. Y luego os enseño una parte de Ciudad del Este, del camino de Ciudad del Este. Y luego en Ciudad del Este. Bueno, aquí estamos en el túnel verde. Es el túnel de árboles, se llama así esta parte, o sea, este sitio porque es como un túnel de árboles que es muy bonito. Bueno, se ve más o menos que es muy bonito aquí, en el vídeo. Aquí pasamos todo el túnel de árboles. Luego llegamos a Ciudad del Este, buen viaje, ahí pone en el cartel. Aquí estamos en Ciudad del Este. Estábamos en esa parte. Y no grabé mucho de Ciudad del Este, solo grabé este vídeo y otro. Que lo he puesto en el vídeo. Pero no grabé mucho, no me acordé de grabar mucho y eso. Y os dejo con esta parte. Luego esta parte del vídeo es de otro momento, después de bastante tiempo creo, en el que fuimos a Areguá, que es un sitio donde hay puestos artesanales como mercadillos, donde se venden un montón de espejos, cosas así hechas a mano, artesanales, hechas así pintadas y esas cosas, que eran cosas muy bonitas, que se venden ahí. Yo me he traído algunas que te recuerdo. Se venden sobre todo como alcancías, buchacas, de personajes, de perros, de minions, ahí lo veis. Se venden también un montón de antigüedades y eso, pintadas. Había también espejos y un montón de cosas que eran muy bonitas. Aquí había búhos, capibaras, cerdos de
de buchacas, de buchacas. Aquí hay termos para beber tereré, que es la típica bebida que se toma ahí por la mañana. Aquí había cosas artesanales hechas con fresa, con frutilla, como mermelada, alguna bebida y tal. Os enseño esto, que era un dibujo muy bonito hecho artesanalmente. Aquí estoy yo con las cosas que me compré. Aquí vamos a irnos a otro sitio de Areguá, a mirar otras cosas de ahí. Y estábamos cargando las cosas que habíamos comprado para llevarle a gente de España, de recuerdo de Paraguay. Y enseñarlo también allí. Os enseño el camino por donde estamos yendo para ir a otros sitios de Areguá, para enseñaros otros sitios. Aquí llegamos a la parte donde está el cartel de Areguá con la iglesia. El cartel, la iglesia, las calles. Luego aquí está la iglesia. Más fotos luego están las casas coloniales, estilo españolas, de los colones. Yo también quería enseñar esa parte de Areguá. Luego por este camino fuimos a una parte que era como una playa. Pasamos por este camino que era bastante bonito, por eso os voy a enseñar. Bueno, yo os dejo que lo veáis. Aquí llegamos a donde estaba la playa de Areguá. Aquí está la entrada. Bueno, ahí estábamos pasando para aparcar, que se tenía que pagar para entrar. Bueno, aquí estaba la parte de la entrada. Aquí llegamos al sitio donde había un parque, donde era la playa. Aquí había un parque y había como... Bueno, es un sitio muy turístico con un montón de cosas que está al lado de una playa. Y luego hay una playa. Ahí había un parque había un sitio para jugar a fútbol también, había un parque para niños. Os enseño que ahí había gente con un caballo para alquilar. Yo no lo alquilé, pero había gente que estaba ahí, uno que lo estaba montando, alquilando para pasear por esa parte de la playa y tal. También aquí en medio había un puesto donde vendían joyas y tal. Aquí estamos en un sitio donde había un muelle, para ver más de cerca el agua y tal. No era como una playa con arena solo, había más... era diferente, no era la típica playa, pero bueno. Ahí lo enseño. También había sombrillas con paja y madera y sitios como para tomar el sol y tal. Era una playa muy bonita. Ahí estábamos yendo
al muelle, a donde se miraba más de cerca el agua, bueno, como el muelle. Ahí os grabó el agua, tal, cómo se veía todo. Y aquí había como un sitio para acercarse más y sacarse algunas fotos cerca del agua, porque ahí no te podías bañar. Era una playa, pero no te podías bañar como tal porque era bastante profundo, creo. No, por eso. Y aquí había un puente para mirar la playa, para ir más cerca y mirar y eso, y ver todo desde ahí, desde el muelle, desde el puente. Fuimos a mirar otras partes de la playa, de ese sitio. Vi que os enseñamos el caballo y algunas cosas que había por ahí. Ahí estaba el sitio para jugar a fútbol, la cancha, que estaba con arena también. Aquí había una parte que era como un parque pequeño. Había bancos también allí para sentarse y chilear, estar tranquilamente. Aquí había otra parte, otra zona donde había una fuente en la que no había agua, no funcionaba ahora, pero había sitios para sentarse y se veía bonito el agua y tal, se veía bastante bonito. Bueno, y esto es lo que quería enseñar en este vídeo. Enseñaron un montón de partes, de zonas de la ciudad y tal, y muchas ciudades y tal. Y bueno, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente, adiós.